despertar de mi nueva vida. Entonces ya podemos dar inicio, Luigi, al taller. Sí, sí, perfecto. Voy a compartir pantalla para que puedan visualizar unas diapositivas. Ok. ¿Se ve? Sí. Sí. Ok. A ver. Vamos a ver, permítanme. A ver, perdón. Perdón, un momentito, discúlpame, Luigi. A las auxiliares, por favor, capturen sus fotos también para su informe. Gracias. Perdón, lo había muteado sin querer. Ahora sí. Podemos dar inicio entonces, ¿verdad? Sí, sí, ahora sí. Disculpa ya, ahora sí. Listo, perfecto, bien. Como ya saben, el taller tiene como nombre el despertar a una vida nueva o a una nueva vida, como prefieren llamarlo. Escogí esta frase del sol volverá a brillar, que espero que al finalizar el taller puedan entender a qué me refiero. Así que vamos a dar inicio a esto. Sin duda alguna, profesoras, la cuarentena es un evento que va a tener o ha tenido ya mucha relevancia y mucho impacto en la vida de todas las personas. Pero es importante que podamos tener en cuenta, previo a desarrollar el tema, algunos aspectos que son bastante importantes y que no podemos dejarlos pasar por alto. Aquí he seleccionado algunos puntos, ¿no? Y entre ellos quiero empezar por hablar sobre el impacto que han tenido las palabras y los sonidos para nosotros durante este tiempo. Específicamente, la palabra cuarentena, ¿no? Que a simple vista parece una palabra completamente inofensiva, pero tiene todo un significado que nos genera una reacción en nuestro cuerpo. Voy a poner un ejemplo con otra palabra para que me puedan entender mejor. Si yo les digo la palabra abandono, ¿sí?, a muchas de ustedes les va a generar de repente una sensación de rechazo, ¿sí?, inmediatamente. Eso es una reacción ante una palabra. Si yo utilizo esa palabra dentro de una oración, que se me ocurre que podría ser un padre abandonó a sus pequeños hijos recién nacidos. Estoy completamente seguro que la palabra dentro de esa oración les va a generar una sensación de rechazo ante eso. Pero si yo les cambiara la oración ante esta palabra y lo que digo es, una mujer que ha sido violentada durante mucho tiempo por su pareja decide abandonarlo por completo y denunciarlo. La sensación inconsciente que va a tener nuestro cuerpo probablemente ya no va a ser de rechazo hacia esta palabra, sino que va a ser una sensación más de aceptación. ¿Por qué les estoy poniendo este ejemplo de cómo nuestro cuerpo va generando ciertas reacciones ante algunas palabras en específica? Porque cuarentena es una palabra que la venimos escuchando ya durante varios meses en distintas partes, en nuestra familia, en los medios de comunicación, o en los distintos lados en los cuales nos estemos desempeñando. Y claro, nuestro cuerpo escucha la palabra cuarentena y asocia, pero cuarentena es un término que se utiliza para aislar a personas que están enfermas, para evitar que justamente la enfermedad se siga expandiendo. Entonces, el simple hecho de escuchar la palabra cuarentena hace que nuestro cuerpo diga, pero yo ¿por qué me tengo que aislar si yo no estoy enfermo? Claro, esto obviamente ocurre a un nivel inconsciente, no es que yo escucho cuarentena y me pongo a pensar en esto, no, las reacciones son inconscientes.
Entonces, es importante precisar que el simple hecho de escuchar esta palabrita constantemente va generando en mí reacciones de rechazo, de incomodidad, y es por ello que muchas personas ven a esta cuarentena como, o la viven de una manera obligatoria. Y algo tan pequeñito como esto que les estoy comentando de inicio, es una de las principales causas por las cuales las personas están teniendo niveles de estrés elevado. Así es que siempre es importante que podamos renombrar algunas palabras que venimos escuchando constantemente en estas épocas. Y a modo de sugerencia, yo les diría que en vez de cuarentena, lo empiecen a llamar como un proceso temporal de protección, que este nuevo término generaría una reacción distinta a nuestro cuerpo. ¿Sí? Repito, sería un proceso temporal de protección. Es un nuevo término que se los dejo ahí para que lo tengan en cuenta, ¿no? Otra cosa que impacta en nuestro organismo es el tema de los sonidos. Hay personas que en estas épocas escuchan de repente el sonido de los noticieros, ¿no? Los noticieros, por ahí el de las radios, o el de la sirena de los policías que hacen sus patrullas y del serenazgo, por ejemplo. Y tanto es el miedo que han empezado a tener las personas que ante estos simples sonidos ya empiezan a tener reacciones involuntarias en sus cuerpos. Les empieza a invadir una sensación de miedo porque inmediatamente asocian estos sonidos de manera inconsciente con dos cosas, con enfermedad y con muerte. Siempre están asociando esto de manera inconsciente con enfermedad y muerte, y es lógico que se vean afectados por estas cosas. Cosas que a diario, ¿no? A diario ocurren y que las dejamos pasar por alto, porque de repente creemos que no tiene mucha importancia, que es algo completamente normal, y no necesariamente es así. Entonces, es importante darnos cuenta, ¿no? Que si estamos teniendo algún problema de repente con el sonido cada vez que la policía pasa por mi calle, o cada vez que escucho el noticiero, o cuando de repente pasa el carro de la basura ahí con la música del alcalde que está hablando respecto al coronavirus, ¿no? Hay mucha gente que asocia esto al temor. Es importante que nos demos cuenta que son únicamente sonidos y nada más que eso, y que no tienen nada que ver con enfermedad y no tiene nada que ver con muerte. Pero nosotros en una fracción de segundos estamos asociando, ¿sí? Asociando estos sonidos, y el perjudicado al final del día va a ser el cuerpo. Va a ser el cuerpo. Así es que son datos que deberíamos de empezar a tomar en cuenta, ¿no? Así como también debemos de prestar atención al cambio que ha surgido en nuestro lenguaje. Si se fijan ustedes, no digo que sea el caso de todos, obviamente, pero si se fijan ustedes, estos meses que hemos vivido ha hecho que el lenguaje de las personas se empiece a modificar. ¿Y a qué me refiero con esto? A que han incluido dentro de su vocabulario diario muchas palabras que están asociadas con quejas, con reproches, con reclamos, ya sea por el trabajo, por la carga familiar, por las noticias que se ven, entre otras cosas. Se les debe de haber modificado en algo el lenguaje. Entonces, da lo mismo si es una palabra que yo estoy escuchando de afuera o si es una palabra que yo estoy emitiendo, una palabra o palabras que expresan quejas. Al final del día, como les vuelvo a repetir, el perjudicado es el cuerpo. Así es que tenemos que prestarle mucha atención a palabras específicas que estemos asociando y que nos generen reacciones como el miedo, y también a qué cosas están saliendo de nuestra boca durante el día.
Porque si yo empiezo a repetir constantemente quejas, esas palabras me van a empezar a generar comportamientos que tengan que ver con eso, ¿sí? Entonces hay que procurar prestarle atención a qué lenguaje venimos utilizando para a partir de ello empezar a intentar a cambiarlo. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta en estos momentos es que hay una tendencia a mirar hacia atrás. ¿Qué significa esto? Que muchas personas están diciendo, cuando pase todo esto y cuando la vida vuelva a la normalidad, cuando pase la pandemia, cuando acabe la cuarentena, cuando salga la vacuna, etcétera, etcétera, recién ahí voy a volver a vivir, voy a volver a tener una vida normal. Y lo que se traduce de esto es que las personas están muy ancladas al pasado. Quieren recuperar la vida que tuvieron antes, ¿no? Y no se dan cuenta que el pasado ya no va a volver, que las cosas no van a volver a ser como eran antes. Este es un nuevo punto de partida para la humanidad. Así es que hay que tener muy en cuenta esto para no esperar que la cuarentena termine y creer que nuestras vidas van a ser como eran antes. Se van a modificar. Ahora, esa modificación no necesariamente significa que la vida a partir de ahora va a ser peor. Eso va a depender de cada persona, de la visión que empiece a tener de la vida, de las creencias que tenga a partir de ahora, de la voluntad que empiece a desarrollar para generar cambios en su día a día. Así es que no hay que mirar para atrás. Hay que ver esto como una nueva oportunidad para mejorar mi vida de aquí para adelante. Porque si no modifico mi vida, pues yo pregunto, ¿no? Así pregunto al aire. ¿Realmente quisieran recuperar la vida que tenían antes de cuarentena? ¿O les gustaría construir a partir de ahora una vida mejor que la que tenían? Otro punto a tener en cuenta es a que no debemos caer en los engaños de la mente. ¿Qué significa no caer en los engaños de la mente? Que mucha gente en estos momentos está teniendo un miedo profundo, ya sea a enfermar o sea a morir, ¿sí? Y este miedo lo que los lleva a pensar o lo que los lleva a decir es lo siguiente: cuando todo esto pase, voy a cambiar mi vida, voy a cambiar mis hábitos, voy a cambiar una serie de cosas. Pero en el fondo se están mintiendo a sí mismas. Únicamente dicen estas cosas por el miedo que sienten. Que cuando pase la cuarentena y cuando salga la vacuna o qué sé yo, y se les pase este miedo que sienten, se van a olvidar por completo de que querían cambiar. ¿Sí? Entonces, cualquier cambio que puedan o que quieran empezar a dar, tiene que surgir justamente en momentos de crisis, en momentos en los cuales tuvieron un profundo miedo, porque esa es la prueba verdadera en la vida, ¿no? Una persona que no siente miedo de algo, es muy difícil que pueda realizar un cambio en su vida para bien. Así es que si están sintiendo miedo por alguna razón, ¿sí?, y creen que van a cambiar cuando la cuarentena termine, pues yo les diría que no pospongan esos cambios, sino de que empiecen a realizarlos de la manera en como puedan a partir de estos momentos. No esperar a que la situación se normalice o que se nos vaya el miedo. Porque cuando el miedo se vaya, se nos van también las ganas de querer cambiar. ¿Por qué me estoy sintiendo tan afectado en esta mal llamada cuarentena? Me gustaría empezar a llamarle ahora proceso de protección temporal y espero que lo puedan recordar, ¿sí? Les pregunto, a ver si alguien responde. ¿Quién me puede decir
¿qué cosas representan esos dos dibujitos que están ahí sobre la cabeza de la chica que está en la computadora? Repito, ¿quién me puede decir qué representa? ¿Qué es el primer dibujo? No se ve, mm, no se aprecia. En Se el ve que primero, una chica está en la computadora y arriba está pensando en lo que tiene que hacer, creo, ¿no? Lavar los platos, cocinar, algo así. ¿O me ex- equivoco? Está exactamente, pensando, ¿no? Está en los exactamente. trabajos. Perfecto. Esos dibujos que estamos apreciando ahí sobre la cabeza de la chica representan pensamientos, pensamientos que Ujú. no tienen absolutamente nada que ver con lo que ella está haciendo en ese instante, ¿no? Está pensando en otras cosas que no se está concentrando, mejor dicho, ¿no? Claro. Y estamos Exactamente, pasando mucho por estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos concentrados en los trabajos, estamos pensando capaz en la familia, cómo está, en los problemas que estamos pasando, por ejemplo, por lo que es el virus y todo eso, ¿no? ¿Qué hacer, no? Todo eso me exacto, refiero. exacto, muy bien. A eso se le llama pensamiento compulsivo, que es el estado en el cual la persona empieza a pensar y repensar, ¿no? Y no hay cuando acabe. Y bueno, las personas vienen viviendo en este estado en realidad desde antes de este proceso temporal de protección. Vienen desde antes ya todo esto. El tema es que ahora, en esta etapa que estamos viviendo, es como que se hubiera intensificado aún más, ¿no? Ujú. Estamos en un estado en el cual la mente nunca se calla. De repente estamos lavando los platos, ¿no? Estamos lavando los platos y la mente me está diciendo lo que me ocurrió hace 3 semanas o me está hablando del trabajo que tengo que presentar todavía el próximo mes. Y es que la mente, ¿sí?, no se da cuenta que por el hecho de que yo me ponga a pensar en eso, no se va a resolver por sí solo. O sea, si yo estoy con mi laptop haciendo mi trabajo, por el hecho de que me ponga a pensar en que tengo que lavar los platos, eso no va a hacer que los platos se laven por sí solos. Entonces, de tal manera que el pensamiento que estoy teniendo en esos momentos es un pensamiento sin sentido, improductivo, un pensamiento que lejos de ayudar, lo que va a hacer es perjudicarme. ¿Sí? Perjudicarme porque el pensamiento compulsivo lo que hace es absorberme la energía. Es por eso que muchas personas hoy en día llegan las 7, las 8 de la noche y ya están con sueño y ya se quieren ir a dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque se han pasado todo el día en un estado en el cual se pusieron a pensar en una serie de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con lo que estaban haciendo en esos momentos, ¿no? Entonces, Pero pasa, ¿no? Pasa que uno está trabajando y la mente está por todo pensando en otra cosa, que cualquier cosa menos en lo que estás trabajando. Sí pasa. exacto. Y es algo que se ha intensificado hoy en día con todo lo que estamos apreciando. Yo les voy a sugerir dos ejercicios pequeñitos para cuando les ocurra esto. Si gustan tomar nota, no lo sé. El primero es muy simple, ¿sí? Todo el mundo en su casa debe de tener alguna olla de aluminio, ¿sí? O algún tazón de aluminio. Cuando la cabeza ya no les dé más porque están pensando y no puedan controlar eso, simplemente pónganse esa olla o ese tazón de aluminio en la cabeza. O envuélvanse la cabeza con papel de aluminio. Eso es lo mismo. Eso lo que va a hacer es bloquear de alguna manera, ¿sí? El aluminio de alguna manera bloquea los pensamientos que estoy teniendo descontrolados en ese momento. Ese es un ejercicio que les puedo alcanzar, muy simple, muy fácil. Y otro ejercicio, ¿no?, que pueden realizar es que cuando la mente no se les calle para nada, ya no sepan qué cosa hacer, váyanse a su habitación o a algún ambiente de su casa en el cual tengan privacidad, ¿sí? Se echan en donde estén o se sientan, ustedes ven como se encuentren más cómodos, miran hacia arriba, ¿sí? Miran hacia arriba, si tienen techo, a su techo, si están en un ambiente sin techo, pues miran hacia el cielo
Y como si estuvieran dando una orden, digan, a ver, ¿qué pensamiento vas a mandarme ahora? Luego de decir eso, hagan silencio y quédense con la mirada hacia arriba. Se van a dar cuenta que los pensamientos por una fracción de segundos, o por unos segundos en realidad, se habrán desvanecido, se habrán ido. Eso tendrían que hacerlo por unos 10 minutos, ¿sí? Por unos 10 minutos para que puedan salir de ese estado en el cual están pensando descontroladamente. Son pequeños ejercicios que les doy ahí como herramientas, si es que en algún momento requieren de utilizarlos. Otro punto de por qué me estoy... Disculpe, antes que pase de este tema que me ha interesado, el pensamiento compulsivo, el que capaz yo lo tengo y la verdad nunca me había dado cuenta hasta que me está explicando. Pasa en que justo cuando lo vi el ejemplo, ¿no? En que a veces yo soy muy ansiosa. Es decir, estoy haciendo algo y ya estoy pensando en la otra cosa. Es decir, lo tengo que hacer después, pero ya estoy pensando y me da como un estrés. Y ese estrés se acumula en lo que es en mi organismo. Y si no lo controlo, es decir, me empeoro. He tenido cosas, enfermedades, pero por estrés. Y ¿cómo lo puedo controlar? Porque me hace daño en mi organismo. ¿Cómo lo puedo controlar de esa manera, la verdad? Para no tener esa ansiedad. Ya, a ver. Miren. Hola, hola. ¿Sí? ¿Alguien tiene el micrófono? Ok, ahora sí. Bien. Siempre es importante darnos cuenta de lo siguiente, que si estoy pasando por un estado de estrés, es principalmente por una razón. Es porque mi tiempo de trabajo no está equilibrado con mi tiempo de recreación, ¿sí? Con mi tiempo para hacer actividades que me relajen, que me gusten, que me distraigan, etc. Porque yo puedo estar en un estado de pensamiento compulsivo que me llena de estrés, ¿sí? Pero si a eso durante el día yo le sumo que hago unos por lo menos 20 o 30 minutos, hago una actividad de recreación, ya sea que me guste cantar, pintar, bailar o lo que le guste a uno, ¿sí? Eso me va a ayudar a equilibrar ese estado de pensamiento y a hacer que la mente cada vez me empiece a hablar menos. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, si yo le pongo mi atención al pensamiento, obviamente no se va a callar nunca la mente. Lo que tengo que hacer es, en esos momentos, intentar poner mi atención en la respiración, ¿sí? Voy a poner un ejemplo para que se entienda de mejor manera. Una chica de 20 años pasa por una esquina, ¿sí? Pasa por una esquina en donde hay un paradero de motos. Y tiene que pasar por esa esquina todos los días porque por ahí vive. Y cada vez que la chica pasa por ese lado, los mototaxistas le empiezan a decir piropos o le empiezan a decir cosas que a ella no le gustan. Y todos los días que pasa por ahí, los mototaxistas le empiezan a decir cosas y ella se fastidia, ella se incomoda, ella reacciona. Y esa reacción lo que hace es que los mototaxistas se rían y la sigan molestando. Pero un buen día la chica decide que lo que le digan los mototaxistas no le va a importar y que simplemente se va a pasar de frente, ni los va a mirar, ni los va a escuchar, ni los va a criticar, ni nada. Digan lo que le digan, ella se va a pasar de frente y no va a voltear ni a mirarlos. Es decir, les quita su atención por completo. Y pasa eso un día, al siguiente día la chica vuelve a pasar y ni los mira, tercer día lo mismo, pasan 7, pasan 10 días en los que la chica ni los mira ni les presta atención a lo que ellos dicen. Pasaron 10 días, ojo. Yo les pregunto, al día 11, ¿ustedes creen que cuando la chica pase, los mototaxistas le van a volver a decir algo? No, porque los ignoró, ¿no? Me imagino por eso.
Exactamente, les quitó por completo su atención Su atención, claro. y ella no tuvo que decirles cállense, ya no me digan estas cosas, me molesta porque me hace sentir mal, nada, simplemente les empezó a quitar la atención y ellos empezaron a callar. Los mototaxistas vendrían a representar a la mente que me está hablando y que me hace sentir mal, que me estresa, ¿no? Que me enfada, que me preocupa, ¿sí? Y la chica vendría a representar a la persona que somos, ¿no? A la persona que somos, eligiendo a qué cosa le voy a poner mi atención, ¿sí? Si a los pensamientos que hay en mi cabeza o le pongo mi atención a las cosas que me están ocurriendo alrededor. La mente me empieza a hablar y hablar y hablar y simplemente lo que yo hago es ver, a ver, ¿qué cosa me está ocurriendo ahora? Pongo mi atención en lo que me está ocurriendo, si estoy viendo la tele, si estoy trabajando, y me dedico a poner mi atención a eso, y nada más que eso. Entonces, cuando yo cambio mi foco de atención, ya no voy a tener que controlar a la mente ni intentar callarla. La mente solita va a callarse. ¿Por qué? Porque sabe que eso que está diciendo ya no nos está generando absolutamente nada. ¿Sí? ¿Sí se entiende lo que estoy explicando? Sí, excelente. Sí, está muy bien. Sí, ya puedo, sí, ya me pudo, mis dudas que tenía un poco, me ha podido resolverlas, ¿no? De hacer capaz cosas capaz que a uno le gusta y poder, manejar el estrés de esa manera, ¿no? Exactamente. Equilibrar el tiempo de trabajo con el tiempo de recreación y cambiar el foco de atención. Pueden hacerse la pregunta en esos momentos, ¿no? ¿Dónde estoy? Pregúntense. Cuando estén así en ese estado, hagan la pregunta fuerte o al aire, así estén solos, pregúntense, ¿dónde estoy? Y guarden silencio y se van a dar cuenta que ese estado de pensamiento se empieza a calmar poco a poco. Bien, pasemos al segundo punto. No reconozco la realidad, ¿sí? Como no reconozco la realidad, me estoy refiriendo a lo siguiente. Mucha gente, muchas personas dicen que la cuarentena ha afectado sus vidas de una manera que no se lo esperaban, ha afectado su rutina, su vida diaria, ha afectado sus relaciones, ¿no? Y esto no lo quiero imponer, lo quiero sugerir, lo quiero preguntar, ¿sí? ¿Realmente será que la cuarentena me ha afectado o lo único que ha hecho esta cuarentena o este proceso temporal, ¿sí?, de protección es ponerme a la luz o poner enfrente de mí, ¿sí?, todos los conflictos diarios y eventuales que yo ya venía arrastrando desde hace mucho tiempo atrás y que por alguna u otra razón no me había percatado de esto, no les había prestado mi atención, no me había dado cuenta que tenía que resolverlo. ¿Sí? Entonces, es una pregunta muy interesante que tendríamos que cada uno plantearnos. ¿Realmente este proceso que estamos viviendo ha generado afectación en mi vida o solo ha puesto a la luz problemas que yo ya tenía y que o no los veía o no los quería aceptar? ¿Sí? Es una pregunta muy interesante de plantearnos porque siempre cuestionar las cosas que vivimos siempre nos lleva a tener respuestas tranquilizadoras, empezar a ver las cosas de una manera distinta, siempre nos va a traer la calma que a veces estamos requiriendo tener. Otro motivo, el siguiente por el cual las personas se están viendo afectadas. No expreso lo que siento cuando lo siento. Es decir, estoy en casa, ocurre algo que de repente a mí me incomoda y lo que suelen decir las personas generalmente es, me las aguanto, ¿no? Me las voy a tragar. Me las trago porque no quiero decir algo que hiera a las personas que me rodean, no quiero, ¿no? Y no se dan cuenta
que mientras más hagan eso, uno, más estrés dentro de ellos, pero lo más importante es que eso se va acumulando. ¿Sí? Se va acumulando. Yo me aguanto una vez, me aguanto dos, me aguanto tres, y dentro de mí se va generando una energía que en algún momento tiene que salir por algún lado. Y de repente viene alguien que no me había hecho nada durante varios días, pero yo ya venía acumulando energía, ¿no? Una energía dentro de mí. Y este alguien simplemente me pregunta algo cuando yo estoy con el estrés arriba y termino respondiéndole mal, termino diciéndole de repente hasta cosas que lo pueden herir. ¿Por qué surge esto? Porque no expresé lo que sentía en el momento que lo sentía. ¿Sí? Y es que tenemos creencias de que nuestras palabras pueden terminar hiriendo, sea a nuestros hijos, a nuestros padres, a la familia o amigos en general, y debemos de tener en cuenta esto que es muy importante. Mientras lo que yo diga, lo diga con serenidad y con inteligencia, le puedo decir lo que yo quiera a quien quiera, ¿sí? Sin importar de quién se trate. Mientras lo diga con serenidad e inteligencia, le puedo decir lo que yo sienta a cualquier persona. Si a pesar de eso, la otra parte se siente enojada, se siente ofendida, eso es algo que ya escapa por completo a nuestras manos. ¿Sí? Es algo que escapa por completo a nosotros. Hasta aquí, hasta lo que estamos viendo, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna interrogante? ¿O paso a la siguiente? Muy bien. Continuamos entonces. Yo y mis otros yoes. Vamos a ponerlo en un lenguaje simple, como está acá, ¿no? Un yo, ¿sí? Un yo es un personaje al cual le doy vida. Vamos a ver los ejemplos. Los que tengan hijos, ¿sí? Tienen el yo mamá. Si son varones, tienen el yo papá. ¿Sí? Como están viendo, ¿se logra apreciar el cursor, ¿sí? Del mouse? A ver, ¿se logra apreciar el cursor? Repito. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, los que tienen hijos tienen el yo mamá, el yo papá. Ustedes que se dedican a la docencia tienen el yo docente, el yo profesor, profesora, auxiliar, director, directora. Si por ahí son la persona que se encarga de la cocina en casa, tienen el yo cocinero, el yo cocinera. Si por ahí son hombres o mujeres hacendosas, pues tienen el yo hacendoso. Si son personas que de repente viven con sus padres o se comunican constantemente con ellos, son personas que tienen el yo hijo, ¿sí? Tienen el yo hijo, ¿sí? Como vemos acá en la imagen. Si son personas de repente a las cuales todo el mundo recurre para pedirle ayuda, sea una ayuda económica, sea un consejo, lo que sea, pues tienen el yo consejero o el yo ayudador, ¿no? Pero este último dibujo, ¿sí? Este último dibujo que representa otro yo, es el más peligroso de todos. El yo víctima. ¿Cuál es el yo víctima? El nadie me entiende en esta casa, el nadie valora todo lo que yo hago, no me tienen en cuenta, nadie se preocupa por mí, a pesar que me ven que estoy con trabajo, me siguen recargando de más cosas en la casa, etcétera, etcétera. Este yo último que ven acá, el yo víctima, es el yo más peligroso que podemos tener. El que más nos va a surgir, nos va a sumergir en el sufrimiento. Ahora, estos son algunos ejemplos de todos los yoes que tenemos. Tenemos más, el yo médico, el yo
ingeniero, el yo nieto, el yo sobrino, el yo vecino, el yo compadre. Uy, tenemos una serie de yoes increíbles. ¿Cuál es el tema con todo esto de los yoes? Que para que una persona pueda tener una vida plena, una vida tranquila, pacífica, solamente le puede dar vida a un solo yo a la vez. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy interactuando con mis hijos, solamente le puedo dar vida al yo mamá o al yo papá. Solo cuando interactúo con mis hijos. Cuando no estoy interactuando con ellos y de repente estoy interactuando con mis alumnos, le estoy dando vida a mi yo docente. Cuando dejo de interactuar con mis alumnos y de repente veo que me tocan hacer las labores en la casa, pues le estaré dando vida al yo hacendoso, ¿no? Y así con muchas otras cosas. ¿Y cuál es el tema con todo esto? Que estamos teniendo una vida totalmente desorganizada y hemos pasado de darle vida a un solo yo a darle vida a todos al mismo tiempo, como vemos acá. Miren a esta chica y a este chico, dándole vida a todos sus yoes al mismo tiempo. Y debemos de tener en cuenta que yo le debo de dedicar mi 100%, ¿sí?, al yo que le estoy dando vida en un momento específico. Ejemplo, en estos momentos yo le estoy dando vida, ¿sí?, a mi yo psicólogo. Y tengo que dedicarle mi 100%. ¿Qué significa esto? Que si afuera de mi casa ahorita se arma un pleito, no, vamos a ponerlo así, si afuera de mi casa ahorita el mundo se empieza a derrumbar, eso no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Yo tengo que darle mi 100% al yo, ¿sí?, al yo que está interactuando en ese momento. Asimismo, cuando esta reunión acabe, no sé si será 5:30, 6 de la tarde, guardo mi yo psicólogo y capaz que si me voy a interactuar con mi mamá, le doy vida a mi yo hijo y a ese le dedico mi 100%, ¿sí? Pero yo no puedo estar dándole vida a mis dos yoes al mismo tiempo, o a 3, o a 4, porque ¿cómo sería que yo esté dando la charla ahorita, dándole vida a mi yo psicólogo, pero también tenga que darle vida a mi yo criador de mascotas, ¿no? Yo tengo un perrito. ¿Cómo sería si tuviera que darle vida a esos dos yoes al mismo tiempo? Tendría que estar dándoles la charla y tendría que estar encargándome de darle de comer a mi mascota o asegurándome de que esté bien o que esté en algún cuidado, que esté bien cuidado, etc. Entonces, solamente puedo darle vida a un solo yo a la vez. Y yo comprendo que puedan haber ocasiones en las cuales de repente el trabajo, ¿sí?, el trabajo, el yo profesor principalmente, pueda tener momentos en los cuales se requiera que yo me quede hasta tarde haciendo los trabajos, ¿no? Me quede hasta tarde porque así lo requiere el trabajo, pero eso tendría que ser algo de 1, 2 veces cada 2 semanas o al mes inclusive, que no pasen más de 3 veces. Pero si esto se convierte en algo diario o en algo interdiario, aunque sea, pues debo de tener en cuenta que yo no soy de fierro, ¿sí?, que no soy de metal, y de que mi cuerpo va a empezar a ver las consecuencias, ¿sí?, de empezar a del hecho en que yo haya empezado a tener una vida en la cual el desorden me está ganando un poco. Como vemos acá en las imágenes en la imagen anterior de esta chica, ¿no? Para que lo puedan visualizar. La imagen de la chica representa a ella dándole vida a 3 yoes al mismo tiempo. Ella está trabajando en la computadora y al mismo tiempo está lavando los platos y al mismo tiempo está pensando en su yo mamá que tiene que cuidar a sus hijos. Entonces, repito, hay que dedicarle nuestro 100%
al yo que estamos utilizando en ese momento. ¿Qué hay que hacer entonces con todo esto? ¿Sí? Iniciar nuestra propia cuarentena, pero teniendo en cuenta lo que mencioné al inicio, que debo de dejar de llamar cuarentena para llamarla proceso temporal de protección. Y a esto le vamos a añadir lo siguiente: proceso individual y temporal de protección y restauración. ¿Cómo así? Proceso individual, porque vamos a entrar en un proceso que puede durar un mínimo de 40 días, ¿no? Esto les sugiero, no le digo que lo hagan, un proceso individual de 40 días en los cuales me voy a plantear realizar cambios a mi vida, realizar cambios que me permitan tener una vida más pacífica y armoniosa. Individual, porque los cambios solamente los puedo realizar yo. No puedo pedirle o exigir a alguien que me rodea que cambie, porque es un sinsentido, es desgastar nuestra energía e intentar cambiar a otra persona. Así que siempre el cambio es un proceso individual. Temporal, porque va a durar, como les decía, un tiempo específico. De protección, porque ese cambio únicamente requiere que se queden en casa, ¿sí? De manera que puedan protegerse a sí mismos y a sus familiares. Y de restauración, porque voy a restaurar o voy a reparar a la persona que yo era, a la persona que tenía una vida armoniosa, incluso desde antes que empezara este proceso en el cual estamos. Tal vez tenga que restaurar a la persona que fui cuando era adolescente, cuando era niño, no lo sé, ¿no? Tengo que restaurar o reparar al ser que yo soy. Y para lograr todo esto que les estoy mencionando, necesitamos basarnos en 3 pilares fundamentales. El primero de ellos es la reflexión sobre lo que me está ocurriendo, ¿sí? ¿Y qué es lo que me está ocurriendo? ¿Qué es lo que me está ocurriendo? Si quieren, agarren una hoja y anotan, como prefieran. ¿Qué es lo que me está ocurriendo? Entonces yo agarro una hoja y empiezo a escribir en esa hoja todos los hábitos, ¿sí? Todos los hábitos que me estén generando una vida conflictiva, estresante, una vida frustrante. Tengo que reflexionar cuáles son esos hábitos que me están perjudicando en la vida. Y los empiezo a escribir, los empiezo a anotar en la hoja que tengo, ¿sí? Uno por uno. Puedo tener 10 hábitos, puedo tener 20, los que hayan. Si son 50, los 50 los anoto y los cambio para poder cambiarlo. Ahora, ¿a qué me refiero con hábitos? Me estoy refiriendo a mi manera de pensar, a todo lo que hay dentro de mi cabeza, a mis creencias. Me estoy refiriendo a mi lenguaje, a las palabras que digo diariamente. Y también, por último, a mis comportamientos o reacciones. Esas 3 cosas son los hábitos que yo tengo que ubicar y tengo que escribir para poder verlos, reconocerlos y a partir de ahí emprender un cambio. Si veo que reacciono mal con mi pareja, listo, anoto, reacciono mal con mi pareja. Si veo que todo el día me la paso pensando únicamente en mi trabajo y todo lo que tengo que presentar, listo, mis pensamientos sobre el trabajo son otro hábito a corregir. Y así voy anotando todo lo que observe, todo lo que encuentre. El segundo paso es tener la voluntad para poder cambiar o corregir todos esos hábitos que estoy reconociendo. Y por voluntad no me refiero a lo que normalmente hablan los psicólogos en general o las personas en realidad, ¿no? De típico, échale ganas, tú puedes, pon de tu parte. No me estoy refiriendo a eso.
La voluntad es una actitud plenamente consciente que debe desarrollar un ser humano para darse cuenta que los hábitos que tiene lo están perjudicando a diario. Están acabando con su ser diariamente. Entonces la voluntad es una actitud consciente que debo tener para poder reparar o corregir esos hábitos que había notado en el primer paso. Debo de tener claro que de repente no voy a lograr cambiar en un día, ni en una semana o dos. Me va a tomar un poco más de tiempo. Pero por algo tengo que empezar, ¿no? Entonces, si no empiezo ahora, es mentira que voy a empezar más adelante. Es como les decía al inicio, ¿no? A veces la mente nos engaña de esa manera. Y el tercer paso, ¿sí? O el tercer pilar de todo esto, es que debemos de tener la fe o certeza de que vamos a lograrlo, ¿sí? Debemos de estar convencidos de que este proceso que les sugiero a ustedes, ¿no? Va a tener buenos resultados para mí, ¿no? Porque lo que yo quiero no es que la vida se normalice y vuelva a ser como era antes. Eso no quiero, ¿no? Y si quiero, tengo que cambiarlo. Lo que dejo de querer es que a partir de ahora pueda construir una vida mejor de la que he tenido hasta ahora. ¿Sí? Y para ello debo de hacerme consciente de las cosas que vengo mencionando ahorita. Entonces, debo de tener la certeza y la fe absoluta de que lo que voy a hacer va a funcionar. Me tome tiempo que me tome. ¿Cuál es el objetivo? Y escuchen bien esto porque en unos momentos lo voy a preguntar. El objetivo es poder crear una nueva versión de mí mismo o de mí misma. Crear una nueva versión, ¿sí? Una nueva versión. Es como que todo lo que hayan vivido hasta el día de hoy, ¿no? Sea agradable o desagradable para ustedes, es como si no lo hubieran vivido nunca ya. Es no mirar hacia atrás. Imaginen que pierden la memoria, que son un libro en blanco. ¿Cuántas preocupaciones, frustraciones desaparecerían de sus vidas? Un montón. La diferencia con este proceso es que no necesitan perder la memoria para eso. Simplemente necesitan reflexionar, desarrollar su voluntad y tener la certeza de que van a lograr construir a una nueva persona en estos momentos. Porque les repito, solo en momentos de crisis como estos se puede realizar cambios. Cuando la crisis desaparece, desaparece también una oportunidad para cambiar. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna interrogante, alguna duda o continúo? Bien, continuamos. Bien, esos son... Sí, diga. Buenas tardes, doctor. Había dejado una pregunta en el chat acerca del tema sobre yo y otros yo, y una de las preguntas que me llama bastante la atención es, por ejemplo, en el caso de nosotros los adultos, ¿cómo nosotros podemos reconocer el yo víctima en nuestros adolescentes? Ok, bien. Siempre, sin importar si se trata de adolescentes, de adultos o de niños, siempre lo vamos a reconocer a través del lenguaje, a través de las palabras que utilizo. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo decir mis padres no me quieren o no me valoran, ¿sí? A decir de repente que la relación que tengo con ellos no es la más adecuada o la más óptima. Lo que normalmente van a decir los adolescentes que tengan problemas, como ejemplo, ¿no? Con sus padres, es mis papás no me quieren, no me prestan atención, yo veo que otros padres se desviven por sus hijos o que les prestan más atención, que pasan más tiempo con ellos. Entonces empiezan a darle vida y a desarrollar o a identificarse demasiado con ese yo víctima.
¿no? Entonces, les vuelvo a aclarar, la mejor manera para poder reconocer cuando una persona se está identificando mucho con el yo víctima es a partir del lenguaje, de las palabras que utiliza la persona. Obviamente hay otros aspectos que pueden ser ciertos comportamientos, ¿no? Ciertos rasgos que pueda tener, por ejemplo, una persona que camina con los hombros encorvados, una persona que habla sumamente despacio, por ejemplo, ¿no? Son características que puede tener una persona que se está identificando más con el yo víctima. O lo que, en otras palabras, los psicólogos le llaman personas con autoestima baja, ¿sí? Eso es lo que vendría a ser un yo víctima. Ahora, no sé si responde así su pregunta, qué es lo que le estaría quedando inconcluso. No, sí, doctor, está bien lo que me está diciendo y sí, gracias por la respuesta. Ok. Continuamos. Claro, les alcanzaba hace un momento el proceso, ¿no? Que las invito a que puedan realizar. Pero mientras tanto, ¿no? Mientras tanto, lo que las personas están sintiendo en estos momentos es miedo y estrés, ¿no? Resumido. Entonces, mientras tanto, ¿qué hago? ¿Cómo me mantengo a salvo sin sentir miedo, sin sentir esto que siento que me está consumiendo durante gran parte del día, todos los días? Para explicar esto, les voy a poner un ejemplo. Porque a veces las personas preguntan, ¿cómo dejo de sentir miedo? ¿No? Y esta pregunta la hacen como si para dejar de sentir miedo se tratara de beberme algo o de consumir algo, como si se tratara de repente de tomarme una píldora o un fármaco para dejar de sentir miedo. Y no es tanto por ahí, ¿sí? El miedo solamente va a empezar a desvanecerse en mí a medida que yo pueda empezar a tomar conciencia de ciertos aspectos. Y voy a utilizar este ejemplo porque se acomoda mejor a la situación. Una consultante dice, últimamente siento mucho miedo a contagiarme yo o uno de mis seres queridos. Solo pienso en que vamos a morir todos a causa de esto, ¿sí? Eso lo dice una consultante y lo que yo voy a decir ahora, ¿sí? Es únicamente algo que a mí me sirvió y que le sirvió a la persona que se lo dije. Es muy probable que no aplique para todos los casos, pero lo comparto. La manera de empezar a dejar de sentir miedo es justamente darme cuenta que el miedo surge porque estoy viviendo en un contexto de enfermedad y muerte. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ponerme en paz o tomar conciencia de que no tengo por qué tenerle miedo a la muerte, ¿sí? ¿Cómo logro esto? ¿Cómo logro este cambio en mí? Debo de darme cuenta de lo siguiente. Yo tengo 25 años, ¿sí? Tengo 25 años. En estos 25 años de mi vida, ¿sí? He vivido cosas, he tenido la oportunidad de experimentar situaciones e instantes que probablemente mucha gente no ha vivido, que mucha gente a sus 25 años todavía no ha experimentado y que probablemente por causas del virus y enfermedad ya no estén con nosotros, probablemente ya no tendrán la oportunidad de experimentarlas. O incluso personas que me duplican o triplican de edad, de repente yo he podido tener la dicha o la oportunidad de vivir cosas que ellos aún no lo han hecho. De tal manera en que no tengo que reprocharle nada ni reclamarle nada a la vida misma. Así que si la vida me dice hoy día o mañana, Luigi, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, pues hasta aquí nomás será. No tengo nada para reclamarte. He tenido una vida en la cual he experimentado cosas que otros no han tenido la oportunidad de hacerlo. Así que debo de darme cuenta
de esto para dejar de reclamar, porque en el fondo es eso, ¿no? Nos reclamamos cosas a la vida que se nos llevó a un familiar de repente, o que nos puede llevar a nosotros, y no nos damos cuenta de que todos siempre hemos vivido cosas que otros de repente no han tenido la oportunidad de vivirlas. Ejemplo, ya no en mi caso, sino en otros casos. ¿Cuántas personas tienen de repente 50 años y no han tenido la oportunidad de ser mamás o papás, a pesar que lo han deseado toda su vida? Y de repente yo sí tuve la oportunidad de lograr serlo. ¿Cuántas personas de repente no pudieron tener un hijo o hija, pero se encontraron con una pareja que sí tenía un hijo o una hija? Y la vida me dio la oportunidad de poder formar parte de esa familia. Pude experimentar algo que de repente mucha gente hasta ahora no ha podido hacerlo. De repente, si mis intereses son otros, ¿no?, he tenido la oportunidad de tener un trabajo estable. Y me pregunto, ¿cuánta gente de repente de mi misma edad y de mi misma condición no ha podido tener lo que yo tengo? No ha podido experimentar lo que yo he experimentado. Y no tienen que ser algo espectacular, pueden ser instantes mismos que de repente he pasado con amigos. Tengo muchos momentos en los cuales me he divertido demasiado con amigos y que mucha gente que de repente, por cuestiones de enfermedad o porque está de repente, se me ocurre, en prisión, no ha podido experimentarlo. Entonces, tengo que poner mi atención en todas las cosas que yo he podido experimentar y que he tenido la dicha de poder vivirlo y que otras personas no tuvieron o no tienen la oportunidad de vivir eso. ¿Sí? Y no se trata de empezar a sentir pena por los demás, porque ahí también nos estaríamos perdiendo del camino, sino de que se trata de empezar a ver que en la vida que estamos teniendo hemos recibido más cosas de las que de repente nos damos cuenta o somos conscientes. Así que cuando uno entra en ese estado, ¿sí?, de ya no reprochar ni de exigir que quiero vivir más o de que quiero experimentar aún más cosas, desaparece el miedo, se empieza a desvanecer. Y si de repente se trata de un familiar, que tengo miedo de que quien muera de repente no sea yo, sino que sea un familiar, porque hay muchas personas que dicen, yo le temo más a la muerte de un ser querido que a la mía. Es lo que dicen algunos. Bueno, otro ejemplo, entonces, yo tengo 25 años y papá tiene 89. Lo que hago y lo que me sirve, y repito, capaz no funciona en todos, pero igual lo comparto. Tengo 25 años y papá 89. ¿Cuántas personas de 25 años no han tenido la oportunidad de experimentar a sus padres hasta sus 89 años? ¿Cuántas personas no han tenido la oportunidad de repente de siquiera conocer a sus papás? Y de repente, no solo papá, sino con mamá o con algún otro ser querido que pueda estar a nuestro alrededor y que nosotros estemos preocupados por ellos. O sea, el tiempo y las cosas que hemos experimentado con la gente que nos rodea, ¿sí?, es un tiempo con el cual tenemos que estar agradecidos porque a nosotros se nos dio la oportunidad de poder vivirlo, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a tomar conciencia de todo esto, empieza a desaparecer el miedo porque ya no hay que reclamarle nada ni exigirle nada más a la vida, ¿no? No estoy diciendo que de repente si alguien fallece o perdemos a un ser querido, no estoy diciendo que no va a doler. Va a doler seguramente. Pero el tomar conciencia de esto hace que esa experiencia dolorosa la podamos asimilar con mayor, no sé si rapidez o con mayor facilidad, ¿sí? Entonces, les comparto esto. Espero que les pueda resultar de utilidad para ustedes. Otro punto para poder salir de todo esto es
muy importante el no polarizarse, ¿sí? ¿Qué significa el no polarizarse? No irse a los extremos. Es decir, está tan en riesgo la persona que vive todo el día con miedo como aquella persona que dice, ah, no pasa nada, esto es un invento, esto es tal cosa, que no existe, que nos están engañando, que las antenas 5G y una serie de cosas que dicen las personas que no creen en esto. Yo no quiero entrar en un debate polémico de si existe o no existe, porque no es el momento, ¿no? Lo que quiero que quede claro es que está tan en riesgo la persona que se polariza, que se va hacia los extremos del miedo o del relajo total. Hay que mantener un equilibrio entre estos dos puntos, ¿sí? Hay que mantener un equilibrio, porque hay que darnos cuenta que si nos piden utilizar mascarillas, o que si nos piden de repente lavarnos las manos, eso no nos afecta para nada en nuestras vidas. No nos afecta ni siquiera no salir de casa. Lo que nos hace creer que nos afecta es la mente hablando en la cabeza, ¿no? Entonces, podríamos vivir tranquilamente siguiendo estas medidas de protección sin que nos afecte. Nos empieza a afectar cuando nos empezamos a ir a los extremos, sea para el lado que sea, porque en el fondo, ¿sí? El hecho de decir, no pasa nada con todo esto, también es un estado de miedo. La diferencia es que este miedo está disfrazado, está maquillado. Así que es importante siempre tener un estado de equilibrio. Es importante lavarse las manos, ponerse la mascarilla, sí, pero no me puedo estar lavando las manos 30 o 40 veces al día. Que no se conviertan en comportamientos obsesivos compulsivos. Es importante que podamos encontrar un equilibrio. Hasta aquí, ¿alguien algún comentario o alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. Sugerencias para eliminar el estrés. Llevar a mi vida a lo simple y práctico. ¿Qué significa esto? Se van a dar cuenta que las personas más estresadas en estas épocas son las personas más complejas. Las personas, en otras palabras, que son más complicadas. No porque ellas como tal sean complicadas, sino porque se complican en las cosas que viven. Las personas que normalmente se les llama, le quieres buscar la quinta pata al gato, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una situación pequeña la hacen grande. Vamos a poner un ejemplo de eso. Tengo que presentar mi trabajo a la UGEL hasta hoy a la medianoche. Es mi último plazo, no puedo esperar más. Y de repente son las 11:30 de la noche, estoy acabando mi trabajo, llegan las 12, voy a enviar mi trabajo ya finalizado y de repente se me va el internet. Se me pone lenta la señal, ya sea en mi casa, ya sea en toda la zona, se pone lenta. ¿Qué es lo que hace una persona compleja? Se pone a renegar como no tienen idea en esa situación y entra en un estado de frustración y empieza a decir, ¿por qué justo me pasa esto ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar? ¡Qué cólera! Ahora si no lo envío, ¿cómo voy a quedar? No estoy cumpliendo, me van a calificar mal, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona simple y práctica, lo único que hace es decir, se fue el internet, listo, que vuelva el internet, no depende de mí. Así es que espero 10 minutos y si no viene, lo envío mañana y se acabó. ¿Sí? Para llevar nuestra vida hacia lo simple y hacia lo práctico, hay que darnos cuenta cuando las situaciones dependen de nosotros para que se solucionen. Si no depende de nosotros, ¿para qué vamos a invertir nuestra energía
en renegar, en lamentarnos o en quejarnos. Si se me fue la señal del internet, que venga, no depende de mí. Listo. Estoy teniendo una discusión con mi pareja en casa. ¿Depende de mí que mi pareja me empiece a tratar de una manera distinta? No, porque yo no controlo sus comportamientos. Listo, ¿para qué me complico? No lo discuto más. Le puedo dar la razón, aunque yo por dentro sepa que no la tiene. Le doy la razón únicamente para no discutir, pero yo dentro de mí sé que no tiene la razón. Y únicamente intento llevar mi vida hacia lo simple y hacia lo práctico, porque esto va a hacer que el estrés que pueda habitar dentro de mí vaya disminuyendo hasta que logre desaparecer, porque sí desaparece por completo, pero siempre y cuando la persona pueda llevar su vida, repito, hacia lo simple y hacia lo práctico. Si se empiezan a complicar por cosas que no dependen de ustedes, al final del día hay un perjudicado. ¿Quién? El cuerpo. Regalarse 20 minutos al día como mínimo. Les decía hace un momento, ¿no? Hay que equilibrar el tiempo de trabajo con el tiempo de recreación, pero no significa que si trabajo 8 horas, tengo que recrearme 8 horas. Lo fabuloso de esto es que basta que me pueda recrear un mínimo de 20 minutos al día para poder equilibrar todo ese estrés que estoy acumulando. Pero esos 20 minutos al día tienen que ser de algo que verdaderamente yo disfrute mucho, sea la actividad que sea. Si es algo que yo disfruto mucho, el estrés que pueda haber acumulado en el trabajo, con la familia, etcétera, es algo que no me va a afectar. Y si me afecta, será cuestiones mínimas. Y es importante, sobre todo en estas épocas. Ahora, para recrearnos no necesitamos salir de casa. Cualquier cosa que nos apasione, la podemos realizar dentro de ella. ¿Qué nos faltaría? De repente por ahí la creatividad o perder el miedo o la vergüenza de que si de repente me gusta bailar, me da vergüenza que me vea bailando mi familia, ¿no? Entonces, perder ese miedo, que me gusta bailar, pongo la música, bailo un rato, me recreo, ¿no? Recrearse es igual a crear una y otra vez. Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando me recreo? Me estoy volviendo a crear a mí mismo. Y si me estoy volviendo a crear, me estoy volviendo a llenar de energía. Entonces, son cuestiones que a veces las sabemos, pero no le prestamos la debida importancia que requieren. Hacer por al menos 28 días consecutivos 3 cosas por mí. Esto es muy aparte de los 20 minutos que les estoy mencionando. 3 cosas que no tienen que ser cosas complejas. Con el simple hecho de que me siente a tomar mi desayuno tranquilamente y me desconecte del celular quizás o de la computadora, estoy haciendo algo por mí. ¿Por qué? Porque en estas épocas lo que se ve o lo que se sabe, lo que se cuenta, es que de repente voy a tomar mi desayuno, pero estoy desayunando parado. O estoy comiendo mi pan mientras estoy caminando porque me estoy dirigiendo a mi laptop porque tengo que presentar un trabajo, no lo sé. Entonces, con el simple hecho de que yo me tome el tiempo de poder tomarme mi desayuno, de repente vi algo en internet que lo quiero comprar a delivery, me lo compro para mí. Tiene que ser algo para mí principalmente, no algo que se beneficie en todos, porque ya no seríamos la causa principal. Entonces, tenemos que hacer algo por nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder limpiar nuestro organismo de todo ese estrés, de toda esa carga emocional acumulada. Cuando hacen cosas por ustedes mismos, ya no me van a necesitar creer en lo que yo digo porque lo van a experimentar por su propia cuenta. A manera de ejemplo, yo les cuento lo siguiente. Yo soy muy seguidor de películas y de series de superhéroes. Para mucha gente puede ser eso sinónimo de inmadurez,
para otros no. Da lo mismo lo que los demás piensen. Lo que importa es que, para mí, ¿no? Yo vi hace unos días un juego de platos y de tazas que tenían las figuras del hombre araña, que es un superhéroe, y ¿qué es lo que hice por mí? Me lo compré, me lo regalé. ¿Fue algo complicado? Para nada. Fue una de las cosas que hice por mí. Y eso lo disfruté. Y cada día que utilizo esos platos, me vuelvo a recargar de esa energía, porque recuerdo que hice algo por mí mismo. Y así pueden ser otras cosas más que no necesariamente tengan que ver con realizar un gasto, basta con el simple hecho de sentarme 5 minutos, de poder echarme a ver una película, de repente, si me gusta cocinar, me preparo el plato que yo quiero comer, ¿no? Cosas por ahí. Recuerden que un consejo viene hasta de un conejo. Una Sí, pregunta hasta ahí. Si decías, por ejemplo, de que si uno compra algo, que lo debemos comprar para nosotros, porque si compramos para otra persona, ya sería algo externo, ya no nos satisfaría. Pero, y si yo tengo esas ganas de comprarlo para otra persona, o sea, también estoy, como dice, satisfaciendo eh, esas ganas de tener comprado, o sea, ya estoy contenta porque ya lo voy a comprar, le voy a dar a la otra persona. ¿Eso no se considera? no sería lo mismo porque estaría de repente satisfaciendo la necesidad de otro. Y yo tengo que ver qué cosas me voy a comprar en todo caso para mí. Si se lo compro para otro, puede ser que eso me genere cierta satisfacción. Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué esa satisfacción la tengo cuando le doy algo a otro y no cuando me la doy a mí mismo? ¿Por qué estaría mi atención en darle algo a los demás? Y me pregunto, ¿no? ¿Hace cuánto fue la última vez que me regalé algo para mí? Serían cosas que hay que tener muy en cuenta, porque recuerden que siempre nosotros podemos amar y querer mucho a nuestra familia y que si tenemos el dinero o los medios para hacerle obsequios, hacer cosas por ello, vamos a querer hacerlo, eso es totalmente natural, pero siempre la prioridad es uno mismo, ¿sí? Es uno mismo. Si es que no tenemos a nosotros mismos como prioridad, lo demás a veces resulta engañoso, resulta algo momentáneo, algo del momento nada más. Hay personas que, por ejemplo, se compraron hace 3 años su bicicleta, ¿no? Se compraron hace 3 años una bicicleta, pero cada vez que la usan se recargan porque saben que ellos mismos se la regalaron, ¿no? Entonces, siempre es muy importante para generarme esa carga de energía, ¿no? Esa carga de energía, esa satisfacción, que lo que yo haga, el único beneficiado sea yo. Ahora, si después de eso yo quiero regalarle algo a alguien, quiero hacer algo por alguien, totalmente válido y permitido, siempre y cuando también haga cosas por mí mismo. ¿Sí? ¿Se Muy bien. entiende? Claro, sí. Ok. Bien. Entonces, pregunta, ¿para qué me debe servir esta experiencia? Y cuando hablo de esta experiencia no me estoy refiriendo al taller del día de hoy, sino a este proceso temporal de protección que estamos viviendo. ¿Para qué me debe servir? La respuesta la dije hace unos momentos y les dije que le iba a volver a preguntar. A ver, vamos a ver si alguien lo recuerda. Listo. Vamos a dar la respuesta. Para crear una nueva versión de mí mismo, ¿sí?
para poder empezar a experimentar la vida de una manera distinta a como la experimentaba antes, para ya no esperar que la situación se normalice. No tengo que esperar que mi entorno cambie para yo estar bien. Tengo que estar bien a pesar del entorno que tenga. Y para lograr eso, lo que necesito es volver a crear una versión de mí mismo que me permita tener una vida armoniosa. Y esto, en otras palabras, perdón si vuelvo de manera abrupta a la primera diapositiva, sería esto de acá. El sol volverá a brillar, se los dije en la primera diapositiva. Pero cuando hablo del sol, no me estoy refiriendo al sol que está en los cielos y que nos calienta, todo, bueno, no todos los días por el frío que está haciendo, pero no me estoy refiriendo a ese sol. Cuando digo que el sol volverá a brillar, me estoy refiriendo a que ese sol son ustedes mismas o ustedes mismos. Ustedes son ese sol que debe volver a brillar, porque por la situación que estamos viviendo, el sol que ustedes son se ha empezado a apagar un poco, ha empezado a bajar la luz con la que alumbraba. Y ese sol tiene que resurgir, tiene que volver a brillar como lo hacía antes o como no lo hizo nunca de repente. Y para volver a brillar, ¿sí? Les vuelvo a repetir, necesitan volver a crear una nueva versión de ustedes. Esto es un volver a empezar, una nueva oportunidad para poder tener la vida que quiero tener. Va a haber obstáculos en el camino, seguramente, pero si es que me acompaña la reflexión de mis actos, si tengo la voluntad para cambiar las cosas que me ocurren y si tengo la fe suficiente, pues no va a haber obstáculo que me detenga. Muy bien, eso sería lo que he tenido para decirles en esta oportunidad. Quedo a la espera, no sé si tienen interrogantes o si tienen algún comentario que realizar. Si no es así, por mi parte sería el fin del taller del día de hoy y espero que pueda haber estado entendible y que algo puedan llevarse de esta conversación o de este espacio que hemos tenido el día de hoy. Bueno, Luigi, y lo que también sería un poquito, ¿cómo podemos de repente tratar así a los padres de familia? A veces se nos hace un poquito difícil llegar a ellos, no tener las palabras adecuadas para, darles de manera, una tranquilidad a ellos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, se me hace un poquito difícil cuando hablo, me cuentan sus cosas, me cuentan todo lo que está, o sea, lo que está pasando, ¿no? Y conversamos, pero quisiera más o menos así cómo enfrentar estas cosas ante ellos, más que todo, ¿no? Hay que tener algo muy en cuenta. Yo no le puedo dar a alguien algo que no tengo yo mismo, ¿sí? Entonces puede venir un padre que está atravesando una situación difícil o complicada y que requiere de tranquilidad, ¿no? Pero si yo mismo no he podido experimentar esa tranquilidad, difícilmente yo voy a poder dársela a otra persona, ¿sí? Yo comprendo que puedan haber padres de familia que unos la puedan estar pasando peor que otros, pero es importante que podamos entender, uno, nuestro campo de acción, ¿sí? Hasta dónde llegamos o hasta dónde podemos llegar. Hay que entender también que aunque a veces quisiéramos hacer más, a veces simplemente no se puede. Porque fíjense en esto.
tienen que distinguir cuando una persona les está pidiendo ayuda y cuando una persona únicamente se está desahogando o se está quejando ante ustedes, ¿sí? Cuando la persona les pide ayuda, no necesitan nada extraordinario. Ustedes se la van a poder otorgar. Pero cuando la persona únicamente se está quejando o se está lamentando de su situación, así ustedes tengan el mejor consejo del mundo para la persona o tengan la solución para ellos, a ellos no les va a servir. Solamente puedo ayudar cuando alguien me lo pide. ¿Sí? Y tienen que ser en un lenguaje claro. Si no me piden ayuda, así tengan, les repito, el mejor consejo del mundo, no le va a servir a la persona. Ni intentarlo tal vez. Estaríamos interrumpiendo en su propio proceso. ¿Sí? Así que es algo que tenemos que tener en cuenta con los padres de familia, principalmente en estos momentos, ¿no? Cuando me están solicitando una ayuda verdadera y cuando me están solicitando o cuando se están únicamente lamentando o quejando por lo que les ocurre, y ver que la ayuda que me piden sea una ayuda real, porque de repente me dicen, la estoy pasando mal porque no tengo dinero, o porque estoy discutiendo con mi pareja, o porque no sé cómo lidiar con mi hijo, ¿sí? Pero me están pidiendo una ayuda con herramientas que yo no poseo, que no tengo de dónde sacar esas herramientas, que por más que yo quiera no voy a poder intervenir en ese caso. Así es que no se trata de ser egoístas ni de ser malos, no se trata de no comprender el dolor a la dificultad ajena. Se trata de darnos cuenta por nosotros mismos cuándo podemos hacer algo y cuándo no podemos hacer absolutamente nada. Si no podemos hacer nada al respecto, no tenemos por qué sentirnos culpables, ni tenemos por qué quedarnos con esa sensación de repente de pucha, quería hacer algo y no pude, ¿no? Hay que ver lo real. Cuando se puede, bien, y si no está en mis manos resolver algo, pues, ¿qué le vamos a hacer? Cada persona debe de afrontar su proceso de manera independiente. Eso sería lo que tendría para decir al respecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chica?